nos adelantaba algo, nos hablaba de los efectos económicos, cómo puede impactar este intento de golpe que se ha registrado en nuestro país el pasado 26 de junio. Efectos económicos, situación del dólar blue, nuestra visión o cómo se ve Bolivia ante los organismos internacionales y ante las calificaciones. Veamos la siguiente producción y enseguida el análisis. Después del conflicto que vivió la ciudad de La Paz la jornada pasada, ¿qué opina la gente sobre el abastecimiento que realizaron? Elevado, la carne 54 bolivianos valía el kilo. El huevo a 1.50 estaban dando. Pero no querían vender así por suelto porque hay mucha gente que no tiene dinero. Y entonces uno tiene que ver a su bolsillo comprar. Pero era una cosa alarmante. Los precios han subido grave, azúcar, harina, arroz, todo eso. Después del intento de golpe de Estado, ¿afectará o no a la economía a mediano plazo? Bolivia, con estos actos políticos y estas, vistas de afuera, azonadas militares, esas imágenes dantescas de militares en la plaza del poder, en tanques que rompen puertas, eso, por supuesto, va a los radares de los inversionistas nacionales y extranjeros. Y eso dices, no, aquí no hay certidumbre. ¿Cómo yo voy a construir una fábrica? ¿Cómo voy a invertir en algo si no tengo certidumbre de quiénes van a tomar decisiones? Los negocios necesitan horizonte, necesitan tiempo, necesitan madurar, necesitan que las políticas públicas hagan que hayan dólares, que la inflación sea baja. Si ya habían complicaciones económicas antes de la toma de la Plaza Murillo por parte de un grupo de militares, imagínense lo que puede estar ocurriendo ahora. ¿Qué pasa con el riesgo país? ¿Qué pasa con las inversiones privadas extranjeras en Bolivia? ¿Qué pasa con la falta de dólares? ¿Cuál es la realidad y la proyección de este momento? Estamos para conversarlo con el economista Mauricio Landó aquí en Santa Cruz. Mauricio, buenas noches. Bueno, se informó primero de que las 3 horas de azonada militar del día miércoles ya habían provocado, por ejemplo, el retiro de 200 millones de bolivianos. Quizás no es mucho, usted nos dirá si esto qué implica, pero ¿cuáles son los efectos que ha producido estas imágenes, todo lo que ocurrió el día miércoles durante 3 horas y las secuelas que hay, Mauricio? Bueno, buenas noches a todos, Tufi. Evidentemente que las secuelas son muy fuertes, ¿no? Es evidente. ¿Por qué? Porque generalmente estos procesos de degradación económica, como bien se dice, son procesos. Bolivia está atravesando de un ciclo que ya después, terminando la pandemia, desde el 2022, donde todas las variables macroeconómicas se han ido degradando. Primero, la política fiscal, que es el déficit fiscal, el gasto del Estado ha empezado a incrementar de manera absurda debido a muchos niveles de subvención, sobre todo de hidrocarburos, de gasolina, de diésel, y después hemos entrado en lo que es el temor de todos los economistas, entrar en la degradación de las variables de política monetaria. ¿Cuáles son? El tipo de cambio, el acceso a divisas y dólares y la inflación que esta genera, ¿no? Entonces, en este momento ya teníamos una degradación de variables que se empieza a acentuar el 2023 con el tema, el conflicto del Banco Fácil. ¿Por qué? Porque por unos 25 años, y esto hay que aclararlo bien, la ciudadanía boliviana tenía totalmente tranquilidad y confianza en el sistema financiero. Se acostaba cada noche sabiendo que su dinero estaba bien resguardado. A raíz de lo que sucede en el Banco Fácil y a raíz de la escasez de dólares, esta confianza, ¿no? Esta tranquilidad de la sociedad, del ciudadano boliviano empieza, tengo que sacar mi dinero rápido, tengo que canjearlo a dólares. Entonces ya empieza un sistema de degradación y de falta de confianza en las instituciones, y que con eventos como este, ¿qué dices? Pucha, encima tengo inestabilidad política clara, evidente, ¿no? Mauricio, hoy hablaba con el presidente del Banco Central y él decía, lo que se registró ese incremento del precio del dólar a 9.26 ayer es pasajero. Esto va a la próxima semana ya a estabilizarse después de los hechos del miércoles. Lo que pasó con los bancos, 200 millones de bolivianos, no es tan impactante. ¿Qué piensa usted en relación a eso? ¿Esto se puede rápidamente revertir, volver a una cierta normalidad? Es que ahí vamos, ¿a qué normalidad?
subas 9.26, pero ¿a dónde va a bajar si estaba en 9.10? ¿Me dejo entender? ¿Vamos a volver al 6.97, al 7.60? Claramente que no, porque es un tema de oferta y demanda. Y hay un tema técnico. Hay demasiada demanda de dólares y casi ya no hay oferta. Entonces, ¿es improbable que baje de 9? Es muy... que entren los dólares. Recién bajaría cuando el problema es ese. Los dólares. Yo creo más bien, o sea, muchos de nosotros los analistas pensamos que estamos entrando a la época, por ejemplo, en Santa Cruz, de la Feria Exposición y posteriormente de los gastos de fin de año. Las importaciones suben porque hay mucha más demanda de bienes. O sea, la gente recibiendo aguinaldos, la gente para la FEXPO, las empresas empiezan a importar para poder mostrar, para poder presentar. Periodo, entonces, de septiembre, donde hay más demanda de dólares, puede ser conflictivo. Claro, si hay más demanda y la oferta sigue siendo la misma o inexistente, ¿qué va a pasar con el precio? Esa es una ley de la gravedad financiera. No, sí. Aumenta la demanda, no hay oferta, el precio sube. El precio es el tipo de cambio. Ahora, Mauricio, se han conocido algunas cifras de Morgan, que es la calificadora de riesgo país, Morgan, sí. Y mencionaban que Bolivia está en el segundo peor lugar, abajo está Venezuela, inclusive peor que Argentina. Exactamente. ¿Qué implica esto? ¿Esto va a seguir así? ¿Cómo recuperar la confianza? Eso es bien importante porque estas calificadoras del riesgo soberano y de la calificación de riesgo país son señales. Y el mundo en la economía se basa por señales. Yo siempre digo, y partimos de esta teoría, que hay una teoría de ciclos. El momento que tú estás de caída, ¿no?, en tus variables macroeconómicas y monetarias, diríamos, es muy difícil revertir la tendencia. Por eso, por ejemplo, cuando hablas de riesgo país, no solo te fijas en la letra de la calificación, sino en la tendencia estable o tendencia negativa. Bolivia, por ejemplo, en el caso de riesgo país, que hay que aclarar, con Moody's estamos en CAA3. ¿Qué significa? CAA3, riesgo sustancial, en negro. Pero al lado, ¿qué dice? Tendencia negativa. ¿Qué viene después de la tendencia, después del CAA3? El default, que ya está marcado con color negro. Sí. O sea, eso es el temor que tenemos, que saltemos una grada para abajo donde ya no hay más donde saltar, ¿no? Mauricio, permítame, voy a volver a La Paz con Luciana. Luciana, esta es la lectura inicialmente que tiene Mauricio Landó, economista que está aquí en Santa Cruz. Y lo saludamos también desde la sede de gobierno, nuestro panelista, porque queremos que se quede con nosotros. Vamos a convocar a una segunda opinión también para conocer los detalles y la perspectiva que se tiene, sobre todo ya que mencionaban el tema riesgo país. Vamos a trasladarle esa consulta a Fernando Romero. Él es presidente del Colegio de Economistas de Tarija, que también nos acompaña vía virtual. Un gusto poder saludarlo. Y también a don Martín Moreira, que desde La Paz también va a estar con nosotros para poder darnos su apreciación. Por favor, arranco con usted, señor Romero. Usted tiene datos precisos sobre las últimas 72 horas y cómo Bolivia habría aumentado el riesgo país. Por favor, adelante. Bueno, antes que nada, buenas noches y gracias por la invitación. Sí, justamente se han actualizado los datos del indicador de bonos emergentes que maneja JP Morgan, y al 28 de junio Bolivia ya está con 2.082 puntos de riesgo país, lo cual lo ocupa después de Venezuela, siendo la economía donde no es bien vista para invertir, ¿no? Donde además de los problemas fiscales, el tema de divisas casi agotadas, un tipo de cambio que casi ya no es sostenible por el Banco Central de Bolivia, sumamos riesgos políticos y sociales, y esto asume de que si la economía boliviana desea buscar en los mercados internacionales el tema de financiamiento externo, tiene que pagar una prima de riesgo de más del 20%. Estados Unidos más o menos pagaría entre 4,5 a 5%, pero con estos indicadores realmente es un dato muy preocupante y ha aumentado de manera consecutiva y con una proporción directa con lo que ha ocurrido el pasado miércoles. Entonces no solamente ha sido un efecto político y social, sino un efecto negativo que va a costar para Bolivia, para que cuando desea adquirir préstamos bilaterales o multilaterales o buscar capitales en los mercados financieros, va a tener que ofrecer tasas de rendimiento mucho más elevadas para aminorar el riesgo de los inversionistas, para los que quieran invertir. Este tema está haciendo de que seguramente no vayan a ser 1.000, sino más empresarios que vayan al Paraguay y otros tantos otros países, y obviamente que esto ahuyenta la inversión extranjera directa, que ha caído de manera importante, sobre todo no solamente por el tema de la crisis fiscal que se evidencia en escasez de carburantes,
escasez de dólares, en una presión inflacionaria, que nosotros ya hemos llegado al 1,95% en nuestros primeros 5 meses, es decir, casi más del 50% de la meta establecida para el gobierno en este año. Y con lo que ha ocurrido el pasado miércoles, ha sido un golpe muy duro a la economía, que se va a ver los efectos de manera más agresiva en este segundo semestre, y lo que ya ha saltado de manera inmediata es esta actualización, que a la fecha, repito, estamos con 2.082 puntos de riesgo país. A ver, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Un detalle que da también este informe señala de que los aspectos negativos políticos y sociales evidentemente están incidiendo en el que el riesgo país vaya aumentando en desmedro nuestro. En este sentido, ¿qué podemos hacer? Es decir, nuevamente hay alarma por el tema de los inversionistas y los prestamistas para nuestro país. Evidentemente este lado es negativo para nuestra economía. En primer lugar, tenemos que decir que este golpe de Estado fallido ha generado una baja en nuestros bonos soberanos. Eso es algo evidente. Ha costado mucho al país por el tema del riesgo país y todo lo que ha producido este golpe. Pero también tenemos que ver que hay indicadores que son igual alentadores que podemos señalar a la gente. Por ejemplo, el crecimiento del crédito, el crecimiento de los ahorros del 9%, 4%, sigue habiendo una confianza en el sistema financiero. El día del golpe más o menos se han salido 200 millones de dólares, más o menos es el 1% de lo que se tiene dentro de las cuentas o de liquidez dentro de del sistema financiero boliviano, que estamos hablando de que tiene una liquidez del 65%. Entonces, sí ha traído problemas muy serios con la mirada internacional. Estamos hablando del primer efecto que ha sido el tema de los bonos soberanos, pero también tenemos que ver la coyuntura anterior, ¿no? Donde hay una buena mirada por algunos bancos ingleses acerca del tema del trabajo, del tema del oro que está realizando el Banco Central de Bolivia. Por ejemplo, Barclays señala que es un movimiento alentador lo que está haciendo Bolivia, 1,5 toneladas de compra de oro, refinación y monetización en moneda dura. Entonces vamos viendo que había señales y los bonos soberanos estaban en ascenso, estaban subiendo poco a poco, y esto era una buena señal de la mirada hacia los inversionistas. Igual había recomendaciones de algunos bancos internacionales acerca de la inversión en bonos soberanos. Entonces creo que con este hecho lamentable y vergonzoso del golpe de Estado fallido que ha protagonizado un general del ejército boliviano contra el gobierno de Luis Arce, ha provocado una mirada en negativo de muchos inversionistas, y ahí está el reflejo claramente en la baja de en la subida de tasas de interés en los bonos soberanos, y lastimosamente hemos retrocedido lo que se había logrado con la ley 1503 y con este trabajo que estaba haciendo el Estado. Bueno, volvemos con Mauricio de Santa Cruz. Mauricio, antes de lo que ocurrió el miércoles, el gobierno decía, dentro de nuestras expectativas está el repunte de las exportaciones, mostró el INE una cifra de repunte. También el economista Moreira menciona este tema de la compra de oro como algo alentador, los bonos soberanos igual. ¿Qué piensa? ¿Eso cambia o es así? ¿Hay todavía la posibilidad de continuar con esas expectativas? Básicamente yo creo que la realidad mata el relato. Yo siempre pregunto a todos los cuestionamientos o a todas las planteamientos que el gobierno realiza. ¿Tenemos dólares? No. ¿Dicen que hay dólares? Ok, ¿dónde? Tampoco lo dicen. ¿Existe diésel en abundancia? No. ¿Existen periodos de escasez de carburantes? Sí. Realidad mata relato. Posteriormente, ¿hay inversión extranjera? ¿Cuánto se incrementó la inversión extranjera? No. Las únicas noticias que tenemos son de empresas que se están yendo, de grandes corporaciones que ya estaban en Bolivia, que están siendo vendidas a capitales nacionales o que están abandonando el país. Ahora hay quienes dicen eso es una oportunidad para los capitales nacionales. Exactamente, pero ¿por qué se están yendo? O sea, hay que analizar los síntomas y la enfermedad, ¿no? Básicamente por eso. Yo puedo decir y puedo hacer planteamientos de que todo está muy bien, que las reservas de oro están maravillosas. Entonces, si todo está tan bien, ¿por qué no hay dólares? Y es un poco, y hay que ser muy claro, porque siempre se trata de que el ciudadano, de trasladar al ciudadano la responsabilidad de estas actitudes especulativas. Y si la sociedad especula, ¿es por qué? Porque la institucionalidad no da garantías.
Si hubiera dólares en el mercado, ¿por qué estaría la gente peleando por dólares? ¿Por qué el precio hubiera subido? Si hubiera realmente la cantidad de dólares que siempre hubo, ¿no? Si no tuviéramos ningún problema con la producción o importación de carburantes o con los recursos del Estado para importar carburantes, ¿por qué se dan ciclos que cada vez son más cortos donde se presenta escasez de carburantes? Entonces, la realidad mata cualquier relato. Entonces, analicemos a una persona de familia y con la inflación ya ni qué decir. Vayamos a un supermercado, vayamos al mercado y empecemos a ver la línea de abarrotes. Ahora, el gobierno sostiene que tenemos una de las inflaciones más bajas. Por eso, yo también le puedo decir de que hemos sometido estudios en distintos tipos de lugares, mercados, supermercados, con una lista de 150 a 200 productos y hemos identificado que el promedio ha subido entre 18 y 22%, sobre todo de los productos importados. Pero ¿qué es lógico? Porque si te cuesta más conseguir dólares y el precio del dólar ha subido, todo lo que importas va a llegar con mayor precio. ¿Y dónde trasladas ese precio, ese costo al precio, no? Vamos a volver a La Paz a escuchar los otros puntos de vista de economistas que están invitados. Exactamente, gracias Tufi. Nosotros ahora vamos con Luis Fernando Romero, nuevamente con las consultas. Por favor, ¿usted tiene alguna referencia o tal vez conoce de algunas situaciones concretas de empresas que se hayan retirado o que no quieran invertir en nuestro país? Se lo digo porque hoy el alcalde de La Paz, Iván Arias, informaba que en medio de una licitación para luces LED, lamentablemente algunas empresas habían desistido por el riesgo país. Conozco varias, ¿no? La anterior semana una empresa americana vendió sus activos precisamente porque ve riesgosa continuar con la inversión aquí en el país, ¿no? Y tampoco es el ánimo desmotivar a los inversionistas extranjeros, ni tampoco menos a los nacionales, pero si uno lee los periódicos y ve las redes sociales, no hay muy buenas noticias, ¿no? Bloomberg en línea, ayer BBC Economía, y seguramente la otra semana ya está dicho que The Economist va a sacar también un nuevo reporte de lo que está aconteciendo, sobre todo con esto que ha sucedido con los militares. Es algo que desestimula totalmente, ¿no? Y es algo que sí comparto con lo que dijo el colega economista, es que la estadística dista mucho de la realidad. Podemos tener la inflación más baja estadísticamente o el nivel de empleo de un 4,1%, el más bajo de la región, pero cuando uno va a la feria no va a comprar con el boletín del INE, va a comprar con una realidad que te dice que tu poder adquisitivo en ese primer semestre ha caído entre un 20 a 30%, sin importar si son bienes nacionales, bienes locales o bienes de contrabando, todo se importa en dólares. Y mientras existe escasez de dólares, y un mercado cambiario en desequilibrio, donde gran parte de los agentes económicos tienen que recurrir al mercado paralelo, eso encarece las importaciones. Y por eso, en términos de comercio exterior, tenemos más de 430 millones de dólares de déficit acumulado en este primer cuatrimestre. Y eso significa menos entrada de divisas, y esto también ha repercutido que las exportaciones en este primer cuatrimestre haya caído en más del 20%. Entonces, hace difícil hacer economía formal, hace difícil para que las empresas crezcan. Inclusive, hice un pequeño estudio donde el contrabando ha crecido en un 4% la gestión pasada, pero nuestra economía apenas en un 3,1%. Y las perspectivas para años siguientes son desalentadoras, vamos a crecer menos de 1%. Entonces, creo que eso es más que una explicación clara de por qué las empresas están en los otros países. Y no se trata aquí de un tema político o ideológico, sino que los inversionistas van a llevar sus capitales donde tengan seguridad laboral, de inversiones, jurídicas. Y si sumamos con lo que está pasando, que puede estallar en cualquier momento un conflicto, ahí están las razones por las cuales las empresas se van del país y otras no quieren venir a nuestra economía a invertir. Además de los indicadores negativos que están saliendo a nivel internacional, creo que es una clara respuesta que el gobierno tiene que tomar otras actitudes más pragmáticas y cambiar, no digo tal vez el modelo económico, sino la manera de hacer política, al menos si quiere que se cierre de la mejor manera posible este segundo semestre de 2024. A ver, entre esas actitudes pragmáticas, quiero recordar lo que han dicho los empresarios, ¿no? Porque ellos reconocen que la inversión extranjera ha ido disminuyendo en los últimos años, que se tiene que hacer un trabajo
público y privado, y están llamando a un gran acuerdo nacional para sostener nuestra economía, levantar nuestra economía. Esto es decir, tendríamos que salir de la parte económica, que es importante en este momento para nuestro país, pero ir a jalar las orejas quizás a los políticos, a la sociedad en general, para que podamos unirnos y poder levantar nuestra economía, Martín. En primer lugar, hay que recordar que nosotros tenemos indicadores muy buenos, 1.91% en los primeros 4 meses, 5 meses de inflación, es algo positivo. Yo creo que es algo positivo considerando la situación económica mundial, ¿no? La elevación de precios a nivel internacional, 58%, que claro que ha tenido que llegar a nosotros con una inflación, con un precio elevado, muchos alimentos importados. Pero vemos que el poder adquisitivo y que los alimentos en el país se han mantenido. Y esto lo dicen los mercados. Uno cuando va a comprar los alimentos, carne, papa, el arroz y muchos productos que siguen siendo y se siguen manteniendo. Y eso es gracias a que se sigue sosteniendo y se sigue cuidando mucho el poder adquisitivo. En cuanto a hidrocarburos, un dato así que a mí me ha parecido así súper curioso es por la alta especulación que hay. Estamos hablando que Cochabamba consume más hidrocarburo que Santa Cruz y La Paz. Entonces son datos súper curiosos que te van saltando del consumo del mismo, de los carburantes. Estamos hablando que se ha implementado la otra semana 5 millones de litros, eso significa 5 millones de bolivianos más que se ha sumado a la suspensión. Entonces estamos hablando de este tipo de consecuencias. Y el Estado, creo que el Estado ha entrado en un diálogo muy profundo con los empresarios. Y esto tendría que generar buenas noticias, como lo dijo la gente del IPSE. Una vez de la liberación de exportaciones, tendría que crecer las exportaciones en un 6%. Pero es lo que se está buscando, una sinergia entre el aparato público y el aparato privado. Y yo creo que esas son las respuestas contundentes, porque se está cambiando con la liberación de exportaciones, estructuralmente, todo lo que se hacía antes en el tema de exportaciones. Se está sacando los cupos de exportaciones para dar mayor libertad a los exportadores. También se le está generando créditos a partir del Banco de Desarrollo Productivo del 0,5%, que eso va a servir para su reinversión y mayor fomento a la productividad agropecuaria. Creo que esos son señales positivas en que el Estado está tratando de generar o está generando el suelo necesario para trabajar con los empresarios privados. Pero también tenemos que decir que hay cosas buenas en todo lo que se ha hecho, hay cosas muy relevantes. Mantener indicadores positivos. Este 3.1% que a muchos les debe parecer poco, sí, realmente es un triunfo porque ha logrado hacer crecer el Estado en 3.1% y en nominal estamos hablando de más de 1.400 millones de dólares. Bien. Entonces creo que también todo ese trabajo que ha hecho el Estado se lo tiene que resaltar, porque es un trabajo arduo de mantener un país estable con un modelo económico soberano ante una coyuntura muy complicada en el exterior. Martín, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Lo mismo a ti, Luis Fernando Romero, allá en Tarija. Muchísimas gracias a ambos por haber conversado con nosotros. Queríamos realmente que el país escuche estas opiniones, las opiniones y la visión que tienen ustedes, ¿no es cierto, Tufi? Así es, Miriam. Hemos tenido 2 días después de la toma militar de la Plaza Murillo, 3 puntos de vista en relación al momento económico que vive el país, la proyección. Usted podrá encontrar seguramente su propio punto de vista después de haber escuchado aquí también en Santa Cruz a Mauricio Orlando. Gracias, Mauricio, por estar. Claro, un saludo a todo Bolivia y bueno, esperando que las siguientes noticias sean mejores, ¿no? Así es. La economía en Bolivia, 2 días después de esta toma militar.